Bueno, seguimos las jornadas. Tengo aquí a mi lado a Eliseo Izquierdo, que, en fin, para mí es un placer presentarlo y tenerlo en estas charlas. Eliseo es un investigador que ha trabajado en el tema de vanguardia de forma intensa, ¿no? Es un buceador de archivos. Lo vemos, por ejemplo, en aquella exposición dedicada a Westerdal y Mod, Eduardo y Mod de Westerdal, en el CAM, que también estuvo aquí luego en Cajas Canarias. Y bueno, toda la parte documental pues se debe a la labor de investigación de Eliseo. Por ejemplo, también ha trabajado en la documentación de colecciones vinculadas a instituciones públicas canarias importantes como el gobierno y en fin, desde su labor como crítico de arte ha realizado diversos textos que han aparecido en muchas publicaciones. Sin duda me dejo en el tintero otras muchas cuestiones que ha realizado Eliseo en esa labor, pero destacaría, por ejemplo, esa interpretación que ha realizado en diversos catálogos y libros sobre el papel jugado por los artistas foráneos en Canarias. Artistas como, por ejemplo, el caso de Rainer, del cual hicimos una exposición aquí en TEA hace algunos años, y Eliseo escribió un texto para aquella ocasión, o en el caso de Stivo Pránico, o también en el caso de Perlinistro, ¿no? Esa mirada sobre lo otro que ha, digamos, propiciado en Canarias toda una suerte de diálogos y de encuentros tan interesantes. De tal manera que, bueno, nos encontramos con un investigador que tiene diversas líneas abiertas, pero especialmente hay que vincularlo con el estudio de las vanguardias históricas en ese mundo westerdaliano, digamos, y sobre todo donde la figura de Óscar Domínguez es tutelar y clave, ¿no? En ese sentido, me consta que sigue con total pericia y concreción pues todo el mundo del mercado del arte en relación a las obras de Domínguez, y como ustedes saben es muy complicado. Aparecen todos los días obras en casas de subastas atribuidas a Domínguez, algunas auténticas, otras en fin, no tanto, ¿no? Y que suscitan desencuentros varios, ¿no? Inmediatamente los correos electrónicos aparecen y, en fin, en Madrid, Tenerife, París, pues diversos investigadores comentamos estas muchas piezas que aparecen y discutimos sobre qué hacer para ponerle coto a este asunto y atajar el toro por los cuernos, nunca mejor dicho, ¿no? Bueno, por lo tanto, esta es una ponencia esperada también. Es un tema en el que Eliseo lleva trabajando tiempo, que también en algún momento en la prensa insular pues pudimos ver algún fragmento de estas investigaciones suyas, y es un tema que suscita todo nuestro interés, en tanto que nosotros como centro de arte, pero también como museo, como centro de arte con colección propia, pues nos interesa pues todo este tema vinculado con el mercado, con Domínguez, con todo este mundo. Muchas gracias, Eliseo, por participar en estas jornadas. Gracias a ti. Me siento yo por ahí. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos por su presencia aquí en estas jornadas. En efecto, ya en varias ocasiones he tenido la oportunidad de acercarme y estudiar modestamente, ¿no? La obra de Domínguez. Y bueno, ocurre esto que he puesto aquí como título. Me da la sensación de que es un gran rompecabezas en el que las firmas, las dudas y el mercado pues, siempre aparecen, ¿no? Se aborde como se aborde la figura de Domínguez, siempre esta idea de mercado, siempre me ha dado esa sensación, ¿no? De que un artista en torno a cuya obra y a cuya figura se despiertan multitud de dudas,
tanto propias, por la manera misma de ser el artista, tan cambiante, se ha hablado mucho de esto estos días, o por cómo se fue transformando o evolucionando su obra, ¿no? Un artículo aparecido en el Times Magazine en Nueva York, ¿no?, en el año 51, se refería a él como Oscar the Oscillator, ¿no?, Oscar el oscilante. Pero también existen en torno a Domínguez muchas dudas, digamos, ajenas, ¿no? Debido a esa multitud de elementos extraños, de informaciones un tanto contradictorias, o de documentos y sobre todo de obras, digamos que desconcertantes, ¿no?, que son dudosas al fin y al cabo. Y la otra sensación que suele aparecerme muy ligada a la obra de Domínguez es la de que el mercado de esta obra suya, resulta ser una referencia importante y constante, ya no solo por las cuestiones pecuniarias evidentes, ¿no?, obvias. Es un artista además que ha ido adquiriendo una buena valoración económica, sobre todo en determinados periodos, sino que suele aludirse con frecuencia, como digo, cuando otros hablamos de él, al contar el éxito o fracaso de ventas en sus exposiciones, o al tomar como referencia las compras hechas por determinadas instituciones o colecciones, con el fin de, bueno, un poco de valorarlo, de posicionarlo. Son datos que suelen estar muy presentes, ¿no? Y precisamente también ha sido un tema importante a medida que se han ido tomando decisiones en torno al rescate de la figura de Domínguez, ¿no? Lo cual ha provocado más de un acalorado debate. Antes lo comentaba con Guillermo de Osma, ¿no?, un momento en que se crea el IODAC, suscita un debate importante sobre cómo se aborda el asunto y si se iban a inflar los precios o no. Bueno, precisamente en el nacimiento de esta institución, el actual TEA, que inicialmente, como saben, se denominaba IODAC, Instituto Oscar Domínguez de Arte y Cultura Contemporánea, precisamente en ese momento se editó este pequeño puzzle, este rompecabezas, elemento que parece bastante adecuado como referencia a Domínguez, que es un personaje que resulta tender a cierta circularidad premonitoria, ¿no?, a ese recuerdo del porvenir con el que tan maravillosamente tituló él una de sus obras. Un rompecabezas, como decía, muy atractivo, con un acabado muy brillante, muy bien presentado, que reproduce una obra cuanto menos curiosa, de la que no se tiene demasiada información, por cierto. Está firmada abajo a la izquierda en 1943, ustedes no la aprecian demasiado bien, ¿eh? La firma en principio corresponde con la que efectivamente usaba Domínguez en ese momento, como veremos, ¿no? Voy a hablar un poquito sobre cómo van evolucionando, cómo cambian esas firmas de Domínguez, poniéndolo un poquito en relación con sus etapas, muy por encima. Pero una de las dudas que genera esa obra, por ejemplo, es que el motivo, curiosamente, se adelanta un tanto a esa proliferación de mujeres asomadas al balcón, más frecuentes quizás a partir del año 46 y 47, sobre todo coincidiendo además con el inicio de estos años de Domínguez en contacto con Checoslovaquia, de los que se está hablando estos días, ¿no? Bueno, seguramente volveremos a ver esta foto a continuación, y ahí están en el estudio del escultor Sol, aparece ese cuadrito de las mujeres en el balcón, que no es exactamente el que he puesto yo, ¿no? En fin, dudas aparte, y volviendo al tema del mercado y su aparición recurrente en torno a Domínguez, también parece haber sido para él mismo, para Domínguez, esta del mercado, una referencia constante, importante, y esto lo vemos con mucha facilidad si consultamos, por ejemplo, la correspondencia con Eduardo Westerdahl. E incluso el texto de presentación de esta exposición, dedicado al periodo de Checoslovaquia, de Domínguez, hace alusión directa a una cuestión que es indudable, como decía antes, la del éxito que supusieron para Domínguez sus exposiciones en aquel país, ¿no? Precisamente por el interés que despertó entre los coleccionistas y también por las ventas que tuvo y ha seguido después teniendo allí, ¿no? Y tal vez por esto, por ese éxito que ha continuado teniendo, ha sido también un periodo que ha sido especialmente propicio a la hora de sembrar muchas de estas dudas a las que hacía alusión antes, ¿no? Si uno busca información sobre el mundo de las subastas en Internet, que hay que decir que bien usada esta información resulta tremendamente útil, de provecho, especialmente navegando por Internet, como digo, uno de los primeros datos que encuentra es una referencia algo demoledora, que asegura que una tercera parte de las obras de arte que se venden en subastas son falsas.
No sé si ese cálculo está del todo bien hecho, pero no me extrañaría. La afirmación puede parecer hasta escandalosa, pero según los datos de numerosos expertos y galerías, este mercado oscuro de las falsificaciones artísticas no para de crecer y tampoco ha dejado de refinarse y hacerse más complejo. Internet ha contribuido mucho a ello, ayudado por la tecnología o amparado por la facilidad para crear nuevas realidades a través de lo virtual. No obstante, ya Orson Welles, a quien tienen en la imagen, todo un maestro en esas artes del desconcierto y en el de la ironía, advertía al final de uno de sus engaños más magistrales, la hipnótica Verdades y Mentiras, tal como se tituló en España. Welles se refería a lo que nosotros, los profesionales de la mentira, queremos servir es a la verdad. Me temo que la pomposa palabra para eso es arte. Y en efecto, tal y como deja entrever Welles, el arte acostumbra a ser no más que un trampantojo, una fantasmagoría, un engaño que nos lleva a ver o imaginar cosas allí donde en realidad no las hay. Aún así, sobre el lienzo sí que aparecen al menos dos verdades a priori indudables, ¿no? La propia materia pictórica, extendida por el artista sobre la tela, y la firma de este, cuando aparece, trasunto fehaciente de tal acto y recuerdo imborrable de posesión. Domínguez generalmente firmaba sus obras, aunque no siempre lo hacía, curiosamente, en sus autorretratos, como este. Óscar Domínguez atravesó diversas etapas en su obra, se ha estado hablando de esto, de inspiración y resultados bien diferenciados en cada una de ellas, lo cual no quita para que en multitud de ocasiones de saltos hacia atrás, hacia adelante, mezcle elementos de unas y otras, o incorpore otros elementos nuevos que podrían resultar pasajeros o incluso sorprendentes, ¿no? Extraños. Algo así, algo de inestable, aunque marcado por diversas etapas también, parece haber sido su propio carácter y su comportamiento, ¿no?, tan legendario, que lógicamente madura y se transforma, como ocurre normalmente en cualquier persona, a medida que se van acumulando años y vivencias, ¿no? Pero en su caso concreto marcado además pues, por circunstancias como su enfermedad, un carácter probablemente de tendencia depresiva, muy cambiante e incluso a ratos autodestructivo, ¿no? De forma parecida, y puede que acaso reflejando en parte esas mismas etapas personales, que difícilmente pueden disociarse de las correlativas etapas como pintor, de forma parecida, como digo, su firma, la que usaba en la mayoría de sus pinturas, irá cambiando. De manera que podemos distinguir 4 o 5 fórmulas o firmas que Domínguez usó en periodos más o menos delimitados dentro de su trayectoria artística, ¿no? Una de las más peculiares quizás sea esta, compuesta por una O y una D, tan característica, entrelazadas, que Domínguez va a utilizar solo en parte del año 48, dentro de este periodo relacionado precisamente con Checoslovaquia, ¿no? Aunque probablemente la más conocida y reconocible por todos sea su firma ya de madurez, ¿no?, de la de sus últimos años, en la que suele apreciarse mucho más cuidado, quizás, y lo veremos ahora comparando con las anteriores, y normalmente más firmeza que en momentos anteriores, como digo, aunque también aquí con muchísimas variaciones, altibajos, que no pocas veces provocan incluso un gran desconcierto, ¿no? Hay cierta tendencia a lo decorativo, casi una intencionalidad, permítame, como marca reconocible, ¿no?, como un elemento más de la obra, especialmente en la forma de desarrollar la D. Ahora Isidro ha comentado cosas muy evidentes en este sentido, no evidentes, sino que ayudan mucho a comprender esto, ¿no?, de ese desarrollo de la D, del estoque del torero, que parece integrarse en el juego propio de rectas y curvas, ¿no?, con las que resuelve buena parte de los cuadros de esa época, ¿no?, de esa época final, y que también acaso arrastre ciertos recuerdos de otros artistas como Dalí, inevitable traerlo una y otra vez, ¿no? Y también resulta significativa la solución sintética del grupo de letras M-I-N, resuelto con 6 sencillas líneas verticales consecutivas, ¿no?, uno de los elementos más característicos de la firma de Domínguez en estos últimos años, ¿no? Pero en realidad hubo un Domínguez antes de Domínguez, y ese Domínguez inicial era simplemente Óscar. No sé si llegan a apreciarlo ahí en la firma de ese cuadro, simplemente está firmado Óscar.
aquel Oscarito de Tacoronte del que tanto se recuerda, lo inquieto que era. Bueno, aquí en Canarias decimos desinquieto. Y entre esas inquietudes estaba la pintura. En torno a los 18 años, sin embargo, Domínguez, a diferencia de otros niños, se muestra interesado en dibujar, por ejemplo, a sus amigas, a jóvenes modernas, vestidas y peinadas a la moda, y también los paisajes de Tacoronte, de la laguna, que incluso intenta enviarlos a alguna revista del momento, que se los rechaza. Obras que firmaba con un sencillo Oscar, en mayúscula, acompañado de la fecha en romano, ¿no? Oscar 24, firma en la que en más de una ocasión, como ven aquí, la S se empeña en romper el orden acostumbrado y convertirse en el reflejo de sí misma. Entonces son obras que además están en manos todavía de sus herederos, ¿no? de su familia, digamos. Bueno, y en otras ocasiones, pues aquí también la S juega, pero juegan todas las letras, casi bailan al ritmo de la retratada, ¿no? Esta, como decía, será la firma que continúe utilizando durante los años siguientes en algunas pinturas ya más reconocibles como tales, como obra de quien realmente se siente interesado por el arte, ya no solo simples entretenimientos de dibujo, ¿no? Y también pinturas más conocidas, aunque Domínguez todavía no haya alcanzado un camino definido hacia el surrealismo, ¿no es verdad? Pese a la extrañeza y al carácter algo enigmático que sí pueden despertar algunas de estas obras, ¿no? Como ocurre en su propio autorretrato, que es la obra que con la que se suele abrir sus repertorios antológicos, ¿no? Un cuadro que en este caso sí está firmado, a diferencia de los autorretratos posteriores que comentaba, ¿no? Que no suelen estarlo. E incluso una vez comienza a viajar y a hacer sus primeros trabajos en París, pues también se dedicó al diseño gráfico, ¿no? Domínguez, iniciado por fin su tránsito por el surrealismo, sigue usando esta misma firma, más o menos, pero acaso ahora en la onda de sus amigos de Gaceta de Arte. Mañana hablará Maisa Navarro sobre este tema de Gaceta de Arte, muy importante. Lo pongo en relación a la gente de Gaceta de Arte, acaso por ese uso de las minúsculas, ¿no? Ya no son mayúsculas como era hasta ahora, y sumándose normalmente una misteriosa X, que es la que también aparece todavía en algunos carteles y dibujos suyos de la época, ¿no? Es a partir del año 34 cuando Domínguez aparece para el grupo surrealista, tal como advierte el diccionario abreviado, que se publica 4 años después, y se establece definitivamente en París. A partir de este momento, de ese año 34, e incluso ya en algunas obras del 33, Domínguez incorpora el apellido en la firma de sus cuadros. De hecho, lo vemos en Los niveles del deseo, obra en la cual parece haber efectuado tal vez esa suerte de transición, ¿no? del mero Oscar al Oscar Domínguez, de manera que un enigmático y casi desconocido Oscar, marcado por la X de lo incierto, va dejando paso precisamente a través de ella, de la X, que se convierte en D, a este nuevo Domínguez. Y poco a poco aquel Oscar que hacía de la suya en la playa de Guayonje y la propia arena volcánica de esta van pulverizando su recuerdo por la obra de los años siguientes, ¿no? Entre los sueños de tinta de sus de calcomanía o la oscuridad volcánica y arqueológica de los paisajes cósmicos y litocrónicos, pero al tiempo esfumándose, permítanme el juego de palabras con esta obra, esfumándose paulatinamente, igual que su nombre, que termina reducido, como vemos aquí, a solo su O inicial a partir del año 39, justo cuando comienza la Segunda Guerra Mundial. Hasta que finalmente esa O inicial desaparece del todo del 44 en adelante. A partir de aquí el pintor será, sobre el lienzo solo, Domínguez. Y a partir de aquí también su grafía va transformándose, acercándose paulatinamente a esa suerte de marca que nombrábamos antes, con la de especialmente desarrollada, tanto, por ejemplo, como la empuñadura de los estoques, como decía antes, de quien da muerte, de quien hiere de muerte, a los toros que tanto pintó y en los que no es demasiado difícil encontrar cierto autorreconocimiento del artista, tal y como nos ha aclarado Isidro. Hay que tener en cuenta que en el año 43 Domínguez celebra su primera exposición individual en París, en la Galería Carré,
y colabora en diversas revistas como esta, en publicaciones y exposiciones internacionales, tanto en Bruselas como en la que abre en el año 46 este capítulo de Checoslovaquia, ¿no? con la presencia de los artistas españoles en Praga, ¿no? Quizás algo de eso, o quizás estas circunstancias hayan tenido algo que ver con esa transformación también de la firma de Domínguez. En esos años, por tanto, comienza un nuevo episodio en la trayectoria de Domínguez, a la vez que se cierra aquel fundamental en contacto con el grupo surrealista de París, en especial con Breton, pero no con el surrealismo, como también advertí ayer muy atinadamente Eugenio Carmona. Es un surrealismo que seguirá siendo un elemento visible en su obra y que no desapareció nunca en su actitud, desde luego. Lo que tampoco desaparecerá de aquí hasta el final de su vida será su lucha constante por renovar su lenguaje y encontrar uno personal, aunque fuera a través del camino paradójico de la relectura o apropiación de ciertos modelos, como lo fueron Dalí, Picasso, incluso Miró, de Quirico y otros más. Antes ponías un dibujo que, bueno, podría tener cierta colaboración de Hans Hartung, no sé, un abanico amplísimo. Y también hace una recuperación de temas y técnicas propias, como le ocurrió con la decalcomanía, que volvió a usar en los últimos años, muchas de las cuales presentan su firma incisa directamente en la pintura, no dibujada, sino incisa, arrastrando una capa de pintura. Además, es interesantísimo ver estas obras desde atrás al trasluz, cómo dejan filtrar más luz por esta parte de la decalcomanía frente a la capa más sólida, más densa de pintura. Aunque lejos de caer en el injusto precipicio del olvido, que no obstante aquí en Canarias corría el peligro de estar más cercano que en ningún otro sitio, paradójicamente, tras el suicidio de Domínguez, su figura y obra transitaron durante la década siguiente, del 58 en adelante, con cierto aire de fantasma encerrado en el desván. Un fantasma que hacía honor a aquella vocación de pintor atormentado que tanto se ha repetido y que acaso él mismo alimentó, pero que tanto ha contribuido en el fondo a sembrar aún más dudas sobre él y sobre su obra. En esos años posteriores no faltaron, sin embargo, las muestras ni las citas obligadas en los repertorios surrealistas, y una vez cumplidos 10 años desde su muerte, entre el 68 y el 74, vieron la luz 3 monografías, 2 de Eduardo Westerdahl, la de Churriguera, que tienen ahí en su esquina inferior derecha, exposiciones como la de arriba, que ayer el profesor Estepanet comentaba que compartía portada con una de las exposiciones de Praga. Efectivamente, esa es la exposición del Museo de Bellas Artes aquí en Tenerife en el año 68. El catálogo que está arriba en el centro es de la exposición en Leverkusen, ¿no? Y hubo exposiciones también en Turín, en Milán, en París, en Madrid y en Barcelona, ¿no? Por entonces, por esta época, se percibían ya en España los esperados estertores de la dictadura, ¿no? Reanimada por tanto movimiento, a mediados de los 70 la obra de Domínguez vuelve a filtrarse entre las rendijas imprevisibles del mercado del arte. Las casas de subasta internacionales, entre ellas las más importantes como Sotheby's, le prestarán cada vez mayor interés y poco a poco, durante los años siguientes, irá despertando también la atención de museos, de investigadores del ámbito académico como Fernando Castro, coleccionistas e instituciones locales, incluidas algunas que antes habían preferido no verlo ni en pintura. Y en el 73 se produce, a través de la Galería Biosca, la salida de buena parte de la obra de Domínguez que quedaba en Canarias, entre sus amigos, sobre todo, y entre ellas algunas de sus pinturas más conocidas y emblemáticas, como esta del Drago. Y entre las obras que salieron a subasta en esos años, por ejemplo, justo al año siguiente, en el año 74, está esta del Cazador, que fue a parar tiempo después al Museo de Bellas Artes de Bilbao. Otra oportunidad perdida de tener más obra significativa de Domínguez aquí en Canarias, pero no eran años propicios todavía para él. Y cómo no, tanto movimiento empezó a atraer aquí y allá. Aquí, digo, porque aquí en Tenerife también hubo algún pintor que coqueteó con las falsificaciones, y allá, porque los ha habido muchos, empezó a atraer aquí y allá, como digo, a oportunistas y falsificadores de diversa calaña.
Una calaña de la que nuestro pintor parece que no estuvo tal vez muy alejado en determinados momentos. De sobra se sabe que Domínguez fue uno más de entre los muchos artistas que sucumbieron a los encantos fáciles de la suplantación y el engaño, tal vez como parte de un juego surrealista, tal y como se ha comentado, surrealista y perverso, aunque desde luego como un modo de supervivencia. Parece comprobado que el hasta hace unos años prestigioso César González Ruano habría urdido una oscura trama de falsificaciones en la que estuvieron envueltos Oscar y otros pintores como Pedro Flores y Manuel Viola. Pero no voy a extenderme demasiado hacia ese lado de las prácticas de Domínguez, aunque sí resulta interesante comprobar el grado de compenetración que alcanzó este grupo de pintores españoles de París. Y en esta línea podíamos incluir otro proyecto empresarial, aunque desde luego de un signo muy distinto del que estábamos hablando ahora de las falsificaciones, como fue la serie de diseños que la mayor parte de estos artistas del grupo realizó por encargo para la prestigiosa casa inglesa Ascher, aunque el dueño de esta empresa dedicada al diseño y producción de textiles, Sika Ascher, era precisamente de origen checo, nacido en Praga, pero se trasladó pronto a Londres, donde extendió esta actividad que fue muy interesante y con muchísimo prestigio, ¿no? Ascher contó pronto con algunos de los más destacados artistas de la época para sus Ascher Artist Squares, ¿no? Unos preciosos pañuelos de seda de gran calidad, comenzando con artistas como Henry Moore y otros nombres destacados de la comunidad artística británica, dando luego el salto a París, donde en 1947 abrirá un showroom, contactando entonces con Matisse, con Derain, Calder y otros muchos, entre los que estaban también, como decía, el círculo de artistas españoles, ¿no? Clavé, Pedro Flores, que lo veíamos antes, Grau Sala, que existe aquí, Bores y también Óscar Domínguez. De Domínguez, que al parecer había sido incluido en el proyecto vía Picasso, saldrían al mercado, que es de lo que estamos hablando, ese mismo año de 1947, además coincide con el arco cronológico de Checoslovaquia, habían salido al mercado estos dos foulard en crepe de seda, en edición limitada, como pueden ver ahí. Además, los archivos de Arches conservan varias cartas de Domínguez dirigidas a Sika, en las que el artista expresa su interés e ilusión por el proyecto. Esto conecta con lo que hablaba al principio, de siempre su ilusión o necesidad de tener proyectos que fueran rentables, de algo hay que vivir. Y en una de esas cartas escribe: el arte debe manifestarse en todas partes, desde los objetos familiares y cotidianos antaño, como la tela, hasta la piedra o sobre el papel. Bueno, por cierto, que son dos elementos que también se relacionan mucho con lo que estaba hablando hace un rato Isidro, esos animales enjaulados, esos pájaros enjaulados, y por otro lado esa figura contrapuesta del día y la noche, que no dejan de ser figuras recurrentes en el imaginario de Domínguez, ¿no? Bueno, pues esa máxima de que efectivamente esa máxima de que el arte debe manifestarse en todas partes, Domínguez parecía que estaba empeñado en cumplirla, y así conocida también desde hace tiempo la anécdota de los falsos de Quirico pintados por Domínguez, de los cuales probablemente este sea uno de ellos, que parece que unas obras que el propio artista italiano de Quirico prefirió en su momento no dar por malas, precisamente por estos años que nos ocupan también de Checoslovaquia. Y no menos evidente fue el poco reparo que Picasso puso a las semejanzas, asimismo evidentes, valga la redundancia, que hay entre muchas obras del tinerfeño y la de aquel. En definitiva, un amplio y morboso capítulo que engrandece aún más el estupendo anecdotario, tan surrealista como romántico, que abraza y rodea la gigantesca figura de aquel hombretón entre Drago y Caimán, y también Toro, que fue Domínguez, ¿no? De cualquier manera, como saben, este capítulo de las falsificaciones de Domínguez cabría ser ampliado en sentido inverso, ¿no? Existe constancia de multitud de falsificaciones que se han hecho y siguen aún haciéndose de su obra, hecho que nos lleva a una primera conclusión lógica, unánime, entendida acaso como una suerte de necesario ejercicio expiatorio, y es que visto lo visto, pues a Domínguez le está bien empleado, ¿no? Él falsificó, pues
A él lo falsificaron. Sin embargo, se trata de un asunto que por imposibilidad, por prudencia o por ir acompañado de riesgos evidentes, no ha sido tan comentado ni estudiado sobre el papel, a diferencia de otros muchos aspectos de Domínguez. Y eso que precisamente papeles no han faltado, sobre todo los que tratan de certificar la veracidad de esta o aquella obra, los cuales tampoco escapan con frecuencia a la duda sobre su procedencia o pertinencia, sobre la capacidad real de quienes los firman en ocasiones, o sin más, sobre su propia existencia, porque también los certificados se falsifican. Bueno, hay que tener en cuenta que a partir de la exposición antológica del año 96, comisariada por Ana Vázquez de Parga, que no ha podido estar aquí con nosotros, pues ha sido ella la principal emisora de certificados para la obra de Domínguez. Pero pongo aquí algunos ejemplos muy diversos o distintos de obras certificadas por otras personas, unos tal vez más cualificados que otros, ¿no? Vamos a dejarlo en eso. Este es un caso curioso que entre el año 2012 y 2014, o sea, hace bastante poco, una casa de subasta de Barcelona, Lama Bolaño, movió con frecuencia bastantes obras dentro de este estilo y todas venían acompañadas de un certificado de Carlos López de Champ, que es creo que es un anticuario de Barcelona, ¿no? Y bueno, son obras, desde luego, cuanto menos curiosas. Pero esto se paró en el 2014. Y luego, bueno, sin necesidad de entrar a valorar la obra en sí, bueno, también tenemos, por ejemplo, certificados de Robert Martin, que era un galerista, y quédense con este nombre, una obra certificada por Rodolfo de Sosa, que además advierte, estamos hablando además de subastas que no son de hace mucho tiempo, 2011, estas fechas también es importante tenerlas en cuenta. Y luego les explicaré por qué. Pero está claro que la presencia de especialistas contrastados resulta fundamental a la hora de revisar y de alguna manera controlar lo que sucede en el mercado, tratando de evitar no solo disgustos económicos, sino sobre todo la contaminación y, por lo tanto, la injusta valoración de la obra de los artistas. Así, por ejemplo, en 1988 había salido al mercado esta obra, Sur la Plage, que posteriormente iría a parar a la colección Hestermayer, una colección muy amplia que ha estado rodando por toda España, ¿no? Y que aquí también estuvo y protagonizó un episodio curioso, ya que, estando expuesta aquí en Tenerife, bueno, pues se le recomendó a los organizadores la retirada de esta obra, por existir serias dudas sobre su autenticidad, ¿no? Una obra que es un auténtico compendio de todos los Domínguez posibles, ¿no? Sigue estando colgada de todas maneras en la web de la colección Hestermayer como una obra de Domínguez. No obstante esa falta de documentos fiables y sobre el problema de la falsificación de Domínguez, la cuestión sí que fue brevemente abordada hace años en una tesis dedicada al análisis del coleccionismo de arte en Madrid, coleccionismo de arte contemporáneo en Madrid, en la que precisamente la citada Ana Vázquez de Parga prestó su testimonio, ¿no? Y opiniones al analizar el caso concreto del artista que nos ocupa, de Domínguez, ¿no? En dicho trabajo se comenta cómo los falsos Domínguez empezaron a aflorar, sobre todo en París y Versalles, a partir de 1983, 1984, incluso un poquito antes, diría yo, entremezclados, eso sí, esta táctica es fundamental, entremezclados con obras auténticas, alcanzando a finales de esa década de los 80 precios que ya llegaban hasta los 30 y 40 millones de las pesetas de entonces, ¿no? Este autorretrato, por ejemplo, apareció en subasta en 1989, no está firmado, pero diría que no lo está ni para bien ni para mal, ¿no? Y en la subasta se atribuía a Domínguez y la obra no se vendió, y tampoco más adelante, como luego veremos. Por cierto, que resulta curioso ver cómo en este juego de la suplantación una de las estrategias que se elige a menudo es la del autorretrato, que a mí me parece especialmente arriesgada. Y el mundo de la subasta no solo ha ido creciendo, sino que se ha diversificado mucho, como decía al principio, apareciendo incluso pues plataformas muy populares como esta, eBay, en las que también se vende arte, aunque con unos grados de fiabilidad de luego muy variables, aunque también se vende obra buena, ¿eh? Hace poco se vendieron 2 obras de Juan Gopar a un precio bastante bueno. Esta se vendió por menos de 50 euros. Y la evidencia está ahí, ¿no? Ya vimos este autorretrato antes, que tiene una tercera versión. Esta sí que está firmada, aunque de luego una firma muy de molde
que no creo que ni siquiera le hubiese gustado a Domínguez, ¿no? Bueno, y muy cercanos a los autorretratos están, desde luego, los toros, como decía antes Isidro, y es probable que el profesor Estepanek conozca esta obra, le suene, una obra que circuló en su país hace ya unos años, y que, bueno, la parte central, ¿no? Sí que recuerda un grabado muy conocido de Domínguez, el Toril, ¿no? Pero el resto a mí me cuesta que me recuerde algo, ¿no? A él. Y ayer nombraba precisamente, hablando de este tema de las dudas, lo comentaba el profesor Pavel Stepanek, que existía una serie de obras que generaban cierto desconcierto, sobre todo por la firma, ¿no? En el caso concreto de estas, porque aparece curiosamente suprimida la letra U del Domínguez, tal vez por ese problema relacionado con la fonética del checo, ¿no? Que no la identificaba quien hizo la obra y no la puso. Aunque también quién sabe si podría deberse tal vez, ¿no? a un simple error de escritura de Domínguez, por difícil que pueda parecer que alguien se equivoque con su nombre, ¿no? El problema está en que se trata de obras, esta o esta otra, que han aparecido reproducidas además en estudios y catálogos importantes de Domínguez y que presentan una calidad de ejecución encima muy diferente, desde luego, a lo que hemos estado viendo, y yo diría que en casos como este, más que aceptables, ¿no? Serían obras que, si fueran de Domínguez, que no estoy diciendo que no lo sea, bueno, pues no serían malas obras, ¿no? Ya lo más evidente sería con esta obra que ha aparecido, que está incluso documentada, ¿no? Se supone que se puso en la exposición de Leverkusen del año 67, procedente de la Galería Milano, y que, como la anterior, bueno, no sé si lo vieron bien, bueno, no tiene la U, efectivamente. Y esta firma es curiosa, porque esta además sí que la he visto muy parecida en alguna otra obra. No sé si de Domínguez o no, pero saltan las dudas, ¿no? Por todos lados. Mi intención precisamente aquí no es hacer un catálogo, ni mucho menos de obras falsas, sino explicarles o intentar que vean cuán difícil resulta este tema de la autentificación de obras de Domínguez y cuán complejo es el problema del mercado de la obra de Domínguez. Este de las falsificaciones, como digo, es un tema peliagudo y que trae más de un dolor de cabeza, ¿no? Que habría que ver cómo se podría solucionar. Y aunque este de las falsificaciones no es un tema para tomarse a la risa, porque es un tema serio y preocupante, sí que se presta en ocasiones a ciertas historias, cuanto menos novelescas, pero a la vez son historias reveladoras de cómo funcionan algunos de los mecanismos complejos, decía, del mercado del arte, pero también en ocasiones demasiado acostumbrados a ciertas inercias y a laxitudes peligrosas, ¿no? Y veamos, para cerrar esta conferencia, una de estas historias relacionadas con el mercado y con las falsificaciones de Domínguez, ¿no? Hablaba de dolor de cabeza. Pues bien, casi al tiempo que Óscar Domínguez aterrizaba en París, un bioquímico argentino creaba en 1927 el Geniol, un eficaz analgésico contra el dolor de cabeza, cuyo reclamo era el busto de un personaje calvo con extraña mueca sonriente, cuyo cuero cabelludo aparecía tachonado por clavos y otros elementos punzantes, imagen evidente que iba a terminar por convertirse en todo un icono de la publicidad argentina, ¿no? Una imagen muy conocida. Pues bien, cosas del arte y del surrealismo tan dado a retruques y coincidencias. A finales del mes de julio del pasado año 2014, una casa de subastas monegasca sacó a la venta varias obras adjudicadas al ingenio de Domínguez. Entre ellas destacaba la escultura formada por una cabeza de cera de 27 centímetros de alto, con ojos vítreos, azul claro, pintada con atractivos colores y simetría marcada, y que, como si se tratase de uno de aquellos inquietantes objetos, incluida ella misma, fotografiados por la cambiante Claude Cahun, la cabeza descansa sobre una peana de madera y bajo campana de cristal, con un buen número de alcayatas y clavos en lugar de cabello. En el catálogo figura titulada precisamente Geniol, fechada, se supone, en 1937, asegurando que estuvo presente, pese a la inexactitud de varios de los datos que se aportan. Aquí, bueno, se copian unos cuantos de ellos. Estuvo presente, como digo, en diversas e importantes exposiciones de la época, que sería coetánea
a esta obra, si es que fuera realmente de 1937. Además, en el catálogo se dice que procedería de la venta del taller y colección de Domínguez, que tuvo lugar, como saben, en 1960 en el parisino Hotel Drouot, aunque aquí se dice que ocurrió en 1967, ¿no? Sin embargo, entre los más de 170 lotes del catálogo de aquella venta del Drouot, de lo que quedó en el taller de Domínguez tras su muerte, no aparece mención alguna a esta obra, lo cual pues, es más que extraño. Tampoco en la documentación conocida de esas importantes exposiciones que se enumeran, ¿no?, en las que se afirma que estuvo, ni en ninguna de las muchas publicaciones que con posterioridad se han ocupado de la vida, creación y milagros del artista canario. Un verdadero dolor de cabeza, insisto, para quien pudiera sentirse tentado por tan extraño objeto y síntoma habitual que aqueja al mercado del arte cada vez que merodean por sus plazas de determinadas piezas. Pues bien, apenas un mes antes de la subasta de Mónaco, en junio de 2014, fallecía en ese mismo escenario, en Mónaco, casi a punto de cumplir 69 años de edad, Horacio Rodolfo de Sosa Cordero. Antes le dije que retuviesen el nombre de Rodolfo de Sosa en uno de los certificados, ¿no? Nacido igual que el Geniol en Buenos Aires, un 29 de junio de 1945, se contaba como el 10º marqués de Sosa, perteneciente a una antigua familia aristocrática española que se remonta al siglo XIV en las tierras de Castilla. Bueno, al menos así rezaba en su propia página web, que debieron cerrarla hace muy poquito, y también en la cuidada voz que le dedica la Wikipedia, que la tiene, en cuya redacción, si no de su mano, alguien debió contar sin duda con la inestimable ayuda de don Horacio para documentarla ricamente, por supuesto con el realce y adorno necesarios, ¿no? Y es que el mundo virtual de esta red inconmensurable que es Internet acumula tanta apariencia como certeza en cuanto consigue generar realidades nuevas que únicamente alcanzan sentido en ese universo sin lugar donde circulan sin reglas exactas. Solo ahí, solo serpenteando a través de esa red enmarañada e inabarcable, un poco por casi una cuestión visual, no por otras cuestiones. Ilustro con esta instalación de Marcel Duchamp del año 42. Solo serpenteando a través de esta red, como decía, solo es posible así aunar en uno solo a este personaje, a Horacio Rodolfo de Sosa Cordero, personaje desdoblado, variopinto y camaleónico. Pintor, escultor, ceramista y, según declaraba, colaborador íntimo de artistas de la talla de Mimmo Rotella, Joseph Beuys o Francis Bacon. Nos faltan las fotografías precisamente en las que, en efecto, aparece saludándolo amistosamente y a las que luego de Sosa sacó suculento jugo. Este personaje se dio a conocer en los círculos artísticos por los que supo moverse con astucia como Horacio Cordero. Y durante un tiempo en el que aparecía convertido en investigador y perseguidor infatigable de la obra de Óscar Domínguez, hasta el punto de haber comenzado a publicar su catálogo razonado, incompleto y sin razón, y que fue retirado a la fuerza del comercio, del mercado. Durante un tiempo, como digo, lo hizo bajo la firma, luego perseguida y tal vez por eso olvidada con intención, de Rodolfo de Sosa, aquel que firmaba el certificado. Un tiempo aquel en el que el uno y el otro, el pintor de pinceles maleables, que era Horacio Cordero, y modelos adaptados, y el esmerado estudioso y recolector de Domínguez, que era Rodolfo de Sosa, un tiempo hubo que se atrevieron además a cruzar juntos, como uno solo, el fino cristal que separa, o acaso comparten, arte y mercado, engaño y dinero. Se dedicó a la falsificación de nuestro pintor, de Óscar Domínguez, ¿no? Esta es una imagen de ese catálogo del que se salió, aunque se había retirado del mercado, sí que llegó a salir una parte y, bueno, no es demasiado difícil conseguirlo, ¿no? Esta facilidad y descaro para el timo se vio favorecida o acaso propiciada por la lejanía de los descendientes de Domínguez y hay que decir que también por cierta despreocupación. Y no hay que olvidar que Eduardo Westerdahl fallece en enero de 1983, quedando el artista huérfano del que había sido su principal biógrafo a nivel internacional, ¿no? Precisamente por esta época aparecerá en la conocida Gazette del Hotel Drouot, aquella misma casa de subastas donde años antes se había vendido las obras del taller y colección de Domínguez,
aparece en esa gaceta un anuncio en el que se solicitaba información sobre los propietarios de obra del pintor. Lo firma el mentado Rodolfo de Sosa, que en aquel momento debió haber visto abiertas de par en par las ventanas de la oportunidad para construir, a medida o sin ella, el catálogo razonado de la obra del tinerfeño. Desde luego que el trabajo de recopilación y movimiento de la obra de Domínguez no fue cosa de un solo día, sino que necesitó de varios años de contactos con coleccionistas, con expertos y galerías, sobre todo franceses. Pero un momento clave será cuando en 1989 el proyecto del catálogo alcanza España. El día 2 de mayo, en la página 67 del periódico barcelonés La Vanguardia, 2 de mayo de ese año 1989, aparecía el siguiente anuncio, que ven abajo. Pintor Óscar Domínguez, estando a punto de concluir el catálogo razonado de la obra del artista, se ruega a las personas interesadas en participar en el mismo se pongan en comunicación directa los días 2 y 3 de mayo con el señor Rodolfo de Sosa en Hotel Majestic. Pocos días después de este anuncio se inauguraba en Barcelona, en la Sala Pared, una exposición con más de 40 obras de Domínguez, entre ellas algunas ahora bastante conocidas, como el enorme Watch del Rapto de Europa, que aparecía reproducido en la cubierta del catálogo, muy bonito, por cierto, con pliegos sueltos, y rescatando aquella idea de que entre col y col lechuga, bueno, pues junto a estas obras más o menos conocidas, como este cartel para la obra teatral de Las Moscas de Sartre, pues aparecen otras de filiación algo más que dudosa, Y en el catálogo también al comienzo aparece este texto, bueno, en el que, aparte de otros, ¿no? Se reproduce un texto facsímil exaltando tanto la maestría del pintor como la importancia de aquella exposición, ¿no? Bueno, con unas frases bastante peculiares. Está firmado, cómo no, por Rodolfo de Sosa en París, primavera del 89. Pero más significativa todavía fue la participación de Rodolfo de Sosa, unos pocos meses después. Se movió con gran agilidad, de luego, en esos meses. Más significativa, como digo, es la aparición entre octubre y noviembre de 1989 en la exposición y en el catálogo que dedicó a Domínguez la galería madrileña Jorge Ontiveros. En el catálogo de aquella exposición, que por cierto es igual, es idéntica prácticamente a la que se usó para el catálogo razonado, ese falso catálogo razonado, en el catálogo, como digo, se especifica que las obras exhibidas están repertoriadas, cito literalmente, en el catálogo razonado del profesor Rodolfo de Sosa, el cual además había expedido certificado para todas ellas. En el breve texto de presentación, de nuevo reproducido como manuscrito, de Sosa afirmaba lo siguiente: recuerdo que en vida Domínguez tenía una gran predilección por los madrileños, a pesar de que nunca se le concedió una exposición. Sin embargo, algo parece fallar, ¿no? Cuando muere Domínguez en París, Horacio Rodolfo de Sosa tenía solo 12 años y, según su biografía, no se instalaría en París hasta 1965, por lo tanto, cuando Óscar ya hacía 8 años que había fallecido. Por tanto, esa afirmación de que recuerdo que en vida Domínguez, bueno. Pues bien, en noviembre de 1989, abierta aún la exposición en la Galería Ontiveros, donde desde 4 años antes había expuesto el propio, él mismo, sus obras, pero como Horacio Cordero, su otro yo, el profesor Rodolfo de Sosa, en ese mes de noviembre del año 89, anduvo por Tenerife, acompañado de varias personalidades francesas, tal y como recoge una nota de prensa local del momento. Venía a hacer entrega y promocionar, especialmente entre los familiares de Domínguez, el recién publicado tomo primero, de los 4 que estaban anunciados se iba a publicar, de su catálogo razonado, La obra pintada, de Óscar Domínguez. Aprovechando la ocasión, la comitiva anunció además el proyecto que existía para poner en marcha en París, con la ayuda de los amigos del pintor, cito textualmente, un museo dedicado a su obra, amparado por una supuesta fundación Óscar Domínguez, que pretendía poder abrir al año siguiente, en septiembre de 1990, y que al parecer contaba ya con varios centenares de sus cuadros para este objetivo. ¿Dónde estarán esos cuadros? Sin embargo, en agosto de ese año, el primer tomo del catálogo razonado es
como dije antes, retirado del mercado, y Rodolfo de Sosa, junto a sus proyectos en torno a Domínguez, se evapora con urgencia. De aquí en adelante solo quedará el artista Horacio Cordero. Casualidad o no, otras 15 piezas de Horacio Cordero, entre escultura, fotografía y pintura, se ofrecieron al mercado en aquella misma casa y venta monegasca en la que apareció la inquietante cabeza del Geniol atribuida a Domínguez, la cual, por cierto, no llegó a venderse, por suerte. Entre esas piezas nos faltaban varios retratos de Mimo Rotella, de Jean-Michel Basquiat. Aquí vemos una obra en la que se decía que, bueno, que era una obra hecha a la limón entre Horacio Cordero y Basquiat, y hay también obras en esta línea. A mí es que este catálogo me parece realmente sorprendente. Fotos de... Bueno, hay una foto en la que aparece Horacio Cordero, Horacio Rodolfo de Sosa Cordero, en la bañera desnudo, una Polaroid, y está firmada por Andy Warhol. Y bueno, pues ahora salió en la subasta, ¿eh? Y de Mimo Rotella, de muchísimos artistas, ¿no? Pues una serie de obras que, sin pruebas que para bien o para mal lo puedan atestiguar, se decían había sido realizadas, como digo, a la limón por alguno de estos artistas con Cordero, ¿no? Y en esa subasta también estuvo ese retrato de Domínguez sin firma que vimos antes, e incluso esta obra tan picasiana a la que alguien decidió atribuirle la firma de Domínguez. Quién sabe quién, ¿no? Podría haber sido Picasso, podría haber sido Domínguez, podría haber sido Cordero, ¿no? Y Picasso, precisamente, hábil entre los hábiles e inspirador como pocos lo han sido, afirmaba Picasso, tal y como asimismo recordó Orson Welles, que el arte es una mentira que nos hace darnos cuenta de la verdad. Una verdad que, aunque imposible de esclarecer de manera definitiva, se complica aún más si atendemos a esos datos que advierten de la falsedad de la tercera parte del arte que mueve el mercado. Y al hilo de esta caprichosa ecuación, la obra de Óscar Domínguez, cuyo retrato matemáticamente impreciso lo dibuja el cruce de una dosis de realidad y dos de leyenda, corre el riesgo de seguir deformándose injustamente, contaminada por mentiras e inexactitudes, descuidos e intereses ladinos. Solo algo de razón común lograría recomponer tal vez este catálogo disparatado por el que deambulan con descaro sombras falsas, restando brillo a los destellos que alcanzó aquel camaleón inimitable. Muchas gracias.